Hola mis queridos emprendedores y emprendedoras, nuevamente con ustedes para hablar de otro de los básicos del emprendimiento. Hoy día vamos a hablar de mi tema favorito, proyectos. Cada vez que doy esta charla acerca de los básicos del emprendimiento, me sorprendo de las respuestas. La dinámica consiste en lo siguiente, les doy una hoja a cada persona y cada uno tiene que definir los pasos necesarios para hacer un café. Ellos tienen ganas de hacer un café, esa es la situación hipotética, y tienen que pensar en qué es lo primero que harían para hacer una taza de café. Las respuestas son variadas. El problema es que son todas correctas, sin embargo, no todos piensan en todas esas respuestas correctas. Me explico. Si tú estás viendo y estás pensando en qué pensaría yo primero, mucha gente pensaría, bueno, lo primero que tengo que hacer es ver si tengo café, que es muy inteligente. Piensa primero en los recursos. ¿Tengo recursos para hacerlo? Hay otras personas piensan, bueno, habría que ver qué café quiero. Muy bien, la definición de los parámetros de éxito o cómo se consideraría éxito obteniendo cierta taza de café con ciertas especificaciones. Otra persona más suspicaz dijo, vería si es que tengo realmente ganas de un café. Me encantó, porque eso es lo que nosotros debemos hacer en términos de evaluación de negocio, si es que realmente existe la necesidad real o es un deseo imperativo, más bien se podría decir caprichoso. Eso pasa en las empresas, no se espanten, eso suele pasar muy seguido, de la necesidad de implementar este proyecto o este producto o servicio al interior de la empresa, que en este caso es la taza de café. Otras personas van más allá y dicen, bueno, hay que ver si hay hervidor, y otras personas van hilando aún más fino cuando van escuchando a los otros dando la respuesta y dicen, bueno, hay que ver si el hervidor realmente funciona y si es seguro usarlo. Me encanta, porque eso tiene que ver con la evaluación de riesgos. Ahora, todas estas cosas son parte del proyecto Vamos a hacer una taza de café. El problema es que cuando nosotros partimos en un proyecto personal, ya sea hablar de emprendimiento, no pensamos en todas esas cosas. Bueno, ahora viene mi parte favorita, los proyectos. Me dediqué 10 años a trabajar como gerente de proyectos o como project manager y finalmente pude entender cuáles son los básicos de esta disciplina tan bonita. Ahora, alguien pensará, bueno, un proyecto es fácil, es cosa de implementar lo que uno se propone hacer. Sí, tienes razón. Y el project manager o gerente de proyectos lo que debe hacer es planificar para poder lograr eso. Bueno, entonces si la persona planifica y básicamente lo que tiene que asegurarse es de que se implemente lo que se planificó, ¿por qué les pagan por hacer eso? Si en el fondo cualquiera podría hacerlo. Es cierto, pero no es tan cierto a la vez. El gerente de proyecto se preocupa, entre otras cosas, además de documentar todo el proyecto y de ser un excelente comunicador entre las partes, de manejar el proyecto, no tan solo en términos de comunicaciones, sino más allá, en términos políticos. Ahora, alguien podrá decir, hoy no, pero eso no tiene nada que ver con los proyectos. Créanme que hay muchos proyectos que han fracasado netamente porque políticamente no se hizo el trabajo como debería. Eso es dentro de todas las cosas que tienes que hacer, porque además está el manejo de riesgos, además está el manejo de las adquisiciones, del presupuesto y un montón de otras cosas que vamos a ir viendo paso a paso. Pero por ahora quiero invitarlos a ver las etapas de proyecto, porque sé que de aquí pueden salir muchas cosas interesantes para que ustedes vayan pensando en el paso a paso de lo que tienen que hacer en su emprendimiento. La primera etapa es de inicio y yo lo voy a resumir en algunos aspectos de la etapa de inicio. Aquí es donde nosotros nos ponemos a pensar, a crear e imaginar cómo nos gustaría ver el proyecto terminado, cómo es lo que nosotros imaginamos que debería ser. Pero aquí hay algunas cosas muy importantes, como por ejemplo el juicio del experto, porque muchas veces tenemos las definiciones de alto nivel. Cuando digo de alto nivel, imaginémonos que estamos arriba de una escalera
y desde arriba miramos hacia abajo y tratamos de ver cómo se va a dar el proyecto. Bueno, pensando en que el proyecto se hace a ras de piso, vamos a tener una visión general. A eso me refiero con ideas o definiciones de alto nivel. Todavía no tenemos mucha idea, pero sabemos a dónde queremos apuntar. Entonces, cuando tenemos esa idea, normalmente ignoramos el consejo de los expertos. Nos dejamos llevar por nuestro juicio, por nuestro conocimiento en la materia y no le preguntamos a los expertos. El problema más grave, y en esto me ayudó una psicóloga a determinarlo, es que la mayoría de los emprendimientos fracasa por el pseudo-optimismo que tenemos respecto a lo que vamos a hacer. No vemos con claridad los riesgos y las implicaciones de hacer lo que queremos hacer. Y en esta mente optimistamente tonta u optimistamente imprudente es donde nos ponemos a emprender y no medimos las consecuencias, menos los riesgos, que ya vienen en otra etapa. Muchas de las personas que me decían, yo voy a pedir un café o yo voy a hacer un café o voy a pensar en esto, nunca nadie me dijo, voy a averiguar con un experto qué tipo de café es el que me recomienda. Porque nosotros no hacemos eso normalmente. Nosotros partimos desde nuestro juicio y nuestro conocimiento en adelante. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Pero si hay personas expertas en la materia, deberíamos, aunque sea por un instante, parar la oreja y escuchar. Porque de esa manera no solamente vamos a tener de forma consciente la información, sino que de forma subconsciente o preconsciente, cuando algo nos parezca disonante con lo que a lo mejor escuchamos del experto, algo nos va a hacer clic en nuestra cabeza y, como decimos en los negocios, con la guata vamos a decidir, tal vez no es el camino. No entiendo bien por qué, pero creo que no voy a ir por ese camino. Otro de los factores a considerar en esta etapa son los factores medioambientales. Estos factores los vamos a considerar a lo largo de todo el proyecto. Sin embargo, los vamos a ir considerando de distinta manera. En cada etapa van a tener distinto valor y distinto aspecto o distintos participantes dentro de este proyecto. Pero bueno, así puedo resumir de gran manera y a grandes rasgos cuál es la etapa de inicio. La siguiente etapa es la etapa de planificación. Y aquí es donde el Project Manager o gerente de proyecto trabaja más intensamente a lo largo de todo el proyecto. Esta es la etapa en donde el Project Manager realmente no levanta cabeza y trabaja porque en esta etapa es donde se requieren la mayor cantidad de habilidades, tanto duras como blandas, de este profesional. Ahora bien, ¿por qué se requiere tanto trabajo de la persona a cargo del proyecto? Sencillo, porque en esta etapa vamos a definir todo lo que vamos a hacer en la siguiente etapa. Aquí es donde nos preguntamos todo lo que deberíamos preguntarnos. No después, es aquí. Por eso es una etapa compleja, porque nosotros estamos acostumbrados a irnos preguntando en la medida que vamos haciendo. Y es natural, está muy bien, porque nada, incluso en el método científico, y los ingenieros pueden hablar de esto, nada reemplaza la ejecución en vivo o la experimentación en vivo de algo que se pensó o se ideó en la teoría. Ahora, en esta etapa, afortunadamente, aparecen herramientas muy útiles, como por ejemplo, algo que me encanta, que se llama WBS, que en inglés sería Work Breakdown Structure, que vendría siendo algo como la división estructurada del trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a pensar no solamente en el general, sino en el paso a paso, detalle a detalle, tarea a tarea, qué es lo que tenemos que hacer para poder llegar donde queremos llegar. Pero bueno, antes de definir cuáles son las tareas, lo primero es tener en cuenta qué queremos hacer, pero con mayor nivel de detalle. Ahora ya no solamente pensamos en un café, pensamos con cuántas de azúcar lo queremos, con cuánta leche lo queremos, o si queremos qué tipo de café. Y también empiezan algunas cosas como muy interesantes, como la evaluación de riesgo. ¿Qué pasa si no hay del azúcar que me gusta? ¿Estoy dispuesto a tener endulzante o a tomar endulzante?
¿Qué pasa si no hay de la leche que yo quiero? Etcétera, etcétera. Entonces no solamente con la definición de lo que queremos viene el trabajo uno a uno que tenemos que ir definiendo, sino también se van trabajando aspectos súper importantes como por ejemplo el manejo de riesgos. Pero hay más. Cada cosa que vamos definiendo la vamos colocando en algo que se llama carta Gantt, que es muy utilizada y debo decir es muy abusada, porque realmente es donde se colocan en fecha, en un calendario, vamos a llamarlo así, cada tarea y cuándo se va a ejecutar, cuándo comienza y cuándo termina. Eso es en parte una de las herramientas importantes en el manejo de proyectos. Se podría decir que es una de las principales, pero definitivamente no es ni la más importante o como le llaman por ahí la columna vertebral del proyecto, porque en realidad el proyecto puede fracasar por cosas que no tienen que ver con esta carta Gantt. Ya les voy a explicar. Además de calendarizar cada tarea, ahora vamos a hablar de costos, el costo estimado. Y vamos a incluir más expertos, pero también vamos a incluir a otras personas que están fuera, que son proveedores de lo que nosotros queremos implementar, ya sea de los servicios o de los productos que nos van a ayudar a implementar este proyecto. Ahora ya comenzamos a colocar otro tipo de números que son los costos. Además de pensar en los recursos que vamos a utilizar en términos de costos, ahora tenemos que pensar en los recursos que vamos a utilizar en términos de personas. Ya vamos evaluando en términos de calendario los recursos de tiempo y los recursos de costos. Ahora tenemos que determinar qué personas van a participar en este proyecto y cuánto nos va a costar que participen. Además de definir qué tipo de especialistas necesitamos y cuáles personas son importantes para el proyecto y cuáles no. Muchas veces se piensa que mientras más personas están operando el proyecto es mejor. Vamos a ver más adelante que no es tan así. Otro tema muy importante que se define en esta etapa es la calidad. ¿Qué parámetro de calidad vamos a usar? Es sumamente importante porque si no tenemos definido con qué calidad es aceptable o no algo que estamos haciendo, finalmente vamos a terminar con algo muy distinto de lo que realmente esperábamos o habíamos planificado. Por lo tanto, la parte en donde nos aseguramos de qué calidad tiene que ser lo que estamos creando o lo que estamos aceptando como tarea terminada es súper importante. Si no sabemos si tu tarea está terminada de acuerdo a un parámetro de calidad o no, podemos seguir con la tarea eternamente sin terminar hasta nunca saber cuándo debemos terminarla o no. Y ahí es donde vienen los proyectos eternos. Y eso nunca es buena idea. Y por último, para ir redondeando la idea de todo lo que tenemos que ver, hay algo sumamente importante que es el plan de comunicaciones. ¿Cómo nos vamos a comunicar entre nosotros? ¿Qué información va a ser parte del grupo de proyecto y qué información va a ir afuera? ¿Es la misma o es distinta? Normalmente es distinta, pero eso tenemos que definirlo ya. Ahora, hay una parte muy importante y no puedo recalcarlo lo suficiente de lo importante que es. Hay muchos proyectos en donde se ignora algo vital, que es tan importante como todo lo que yo acabo de nombrar. Es el manejo de algo que los en Estados Unidos llaman stakeholders. Stakeholders es una sola palabra y significa algo así como interesados o personas que podrían impactar el proyecto. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque muchos proyectos se han caído y han fracasado producto de la influencia de los stakeholders o personas interesadas en el proyecto. Normalmente esto estaba dentro del plan de comunicación, pero alguien en la oficina de proyectos a la cual pertenece este estándar de proyectos decidió de que era bueno sacar este capítulo y formar uno aparte porque es sumamente importante el manejo de las personas interesadas. Ahora, van a haber personas interesadas en que tu proyecto resulte, lo cual es súper bueno, pero que resulte para su conveniencia, que no es tan bueno. Y hay obviamente personas que se van a oponer a que tu proyecto resulte y que tú no los vas a ver, pero es importante que los tengas a la vista y que hagas una sociabilización tal vez con estas personas acerca de tu proyecto o de lo que estás haciendo. Te doy un ejemplo para que quede más claro. Tengo un vecino que estaba muy contento y todos estábamos muy contentos porque él puso una sanduichería. Unos sándwiches exquisitos y de un día para otro cerró. Todos nos preguntamos qué pasó y esta persona nos dice, no, está todo bien, nunca digamos tuvimos un problema ni financiero, ni de operación, ni de nada. Nuestros clientes estaban creciendo día tras día y por supuesto yo era uno de ellos.
Pero ¿cuál fue el problema? Sus vecinos. Esos personajes invisibles en el proyecto, en los cuales nunca pensó, al no sociabilizar la idea con ellos, realmente lo que pasó es que los vecinos de un día para otro se encontraron con este lugar, no les dañaba en nada, pero de alguna extraña manera se opusieron, llamaron al ente regulador, que aquí es el Servicio de Salud Metropolitano, para decir, oye, aquí hay una cosa que no está funcionando, a lo mejor no tiene patente y no tiene permiso, vamos a ver, veamos cómo es, y efectivamente llegaron a fiscalizarlo y cerró. Muchas veces nosotros estamos al pendiente de quién se nos puede oponer dentro del proyecto, pero nunca nos preguntamos fuera del proyecto. Y como también ha pasado, hay gente que está interesada en que tu proyecto resulte, pero para beneficio propio. Y eso también es complejo. Hasta aquí la primera parte acerca de manejo de proyectos, de las etapas de proyecto y de cómo esta información nos puede beneficiar para tener un mejor emprendimiento y llevarlo a cabo. Espero que les haya servido esta información. Nos vemos en la próxima.